Gracias. A continuación, el señor Matute García de Jalón, por el Grupo Parlamentario Bildu. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. La verdad es que me gustaría no haber tenido que realizar esta pregunta. Es decir, me encantaría que esta pregunta hubiera decaído porque los hechos ya la habrían superado, pero la triste realidad es que no, que esta pregunta sigue vigente y que lo que planteamos en la misma sigue siendo una demanda y sigue siendo una constatación de una realidad. Una demanda de todos los ciudadanos y ciudadanas, tanto de Cantabria como de Vizcaya, que tienen que hacer uso para poder desplazarse a algunas de las capitales que cubre el trayecto, ya sea a Bilbao o sea a Santander, de manera rutinaria o diaria y que tienen que sufrir las penosas condiciones de un trazado ferroviario que, con todo el respeto y con toda la diplomacia, aunque ahora no se estile, o en estos tiempos no se estile mucho lo de la diplomacia, pues es claramente deficiente y es claramente evocador de tiempos pretéritos, muy pretéritos, no de la modernidad de la que se ha estado hablando antes en diferentes momentos de las comparecencias. Por tanto, yo no pretendo siquiera con la pregunta hacer aquí un debate sobre por qué el Estado español ha priorizado en determinado momento y sostenido en la acción ejecutiva y con diferentes gobiernos en el tiempo la apuesta por alta velocidad en detrimento de las cercanías, aun cuando pues parece que los estudios se empeñan en llevar la contraria a quienes ven en la alta velocidad el filón de futuro y obvian que el 95% de los desplazamientos, al menos en la Comunidad Autónoma Vasca, son interprovinciales entre las provincias de la Comunidad Autónoma Vasca y que, por tanto, el servicio que presta la alta velocidad no es tan eficiente ni tan necesario, diría yo, como el que tendría que prestar las cercanías. Y, como digo, ese es un debate que seguramente nos llevaría para mucho tiempo, que podremos sostener muchas veces y no lo quiero situar ahí, sino que quiero poder extraer algún tipo de concreción, porque las quejas y las reclamaciones siguen llegando, porque las noticias, podría referirme a una de un diario cántabro de hace una semana, al que señalaba que se vuelven a aplazar por parte de Adif los plazos para la adjudicación de un tramo concreto, el de Orejo a Astillero, pero podría hablar de las demandas sucesivas que nos llegan o quejas sucesivas que nos llegan que tienen que ver con la seguridad del trazado ferroviario, que tiene que ver con la frecuencia, que tiene que ver con la inhabitabilidad de los andenes, que tiene que ver con la inseguridad asociada a los pasos a nivel y que tiene que ver con las infrecuencias, más que frecuencia horarias, que sufren este trazado. Como digo, como esa es una constante, a nosotros lo que nos gustaría es poder ofrecerle, o que usted, en este caso, porque es a quien le toca, pudiera ofrecerles algún grado de certidumbre. Y la certidumbre tiene que ver con que se nos señale qué va a hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Los presupuestos generales del Estado ya contemplan una partida. El Congreso de los Diputados ya se ha manifestado en diferentes ocasiones en favor de mejorar este trazado ferroviario y de hacerlo más digno para todos los usuarios y usuarias que lo necesitan, que no es un capricho, que es que lo necesitan. Y, por tanto, lo que se trataría ya es de saber qué planes, en qué tiempos y con qué actuaciones. Porque hasta ahora hemos oído hablar de futuribles, pero la realidad es que las catenarias, los andenes, las estaciones, las frecuencias y diría la peligrosidad de unas instalaciones y de unos trazados y mallas ferroviarias que están bastante obsoletos, pues siguen siendo un gran motivo de preocupación. Así que nuestra pregunta es muy clara. ¿Cuáles son las medidas previstas para restaurar los servicios actualmente interrumpidos de línea ferroviaria Santander-Bilbao y cómo piensan corregir las deficiencias del servicio que se presta en cuanto a retrasos y duración de los trayectos? Gracias, señora Rayo. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Matute. Pues el servicio ferroviario, como sabe, entre Santander y Bilbao se presta sobre una línea de ancho métrico, una línea que fue construida en el momento que fue construida y con que atraviesa una orografía que es la que es del norte de España, pues accidentada y con sus dificultades. El servicio ferroviario es prestado por Renfe y forma parte de las obligaciones de servicio público y, por tanto, están incluidos en el contrato que tiene el Ministerio con Renfe, en el que se establece la obligación de prestar 3 servicios por sentido al día. Y el Ministerio, que no es el Ministerio, es el conjunto de la sociedad española, compensa a Renfe por las pérdidas de esos servicios. En estos momentos, los servicios se encuentran ya reestablecidos en su totalidad respecto a la situación anterior a la pandemia. Lo que he mencionado de los 3 servicios por sentido entre Bilbao y Santander, más algunos adicionales en una serie de subtramos. En todo caso, la demanda todavía se encuentra en un nivel muy inferior a la pandemia, está por debajo del 50% a la que había en el momento pre-COVID.
Es verdad que la línea tiene dificultades por la concepción de la infraestructura y por su situación y también por el material rodante de Renfe. En cuanto a las condiciones de la infraestructura, además, a final de año pasado pues se dio una situación específica coyuntural, debido a una serie de situaciones meteorológicas, climáticas, inundaciones que afectaron a la vía, caídas de árboles. Bueno, hubo una serie de circunstancias que crearon un momento específico de unas malas condiciones motivadas por todas estas razones. Pero somos conscientes de que son habituales las deficiencias o los incidentes provocados por un fallo de la infraestructura y Adif está trabajando en un proceso integral de renovación, de incorporación del ASFA, de la mejora de las condiciones de seguridad y la mejora de sus prestaciones. Como digo, la parte de infraestructuras no corresponde a mi competencia, por lo que tampoco le puedo dar mucho detalle de cada uno de los tramos, que seguro que por escrito puede obtener información. Y en cuanto al tema del material rodante, pues es cierto también que el material rodante de la línea pues, es un material que ya tiene sus años. En este sentido, Renfe ya firmó a finales del 2020 un contrato para la adquisición de 31 trenes de ancho métrico que serán los que sustituyan al material actual. De momento, lo que está haciendo Renfe es tratar de optimizar lo que es el mantenimiento preventivo para tratar de que haya el mínimo número de altercados o el mínimo número de incidentes motivado por la calidad del material rodante. Y en el momento en que finalicen la construcción de estos trenes y se entreguen, pues obviamente el tipo de prestación mejorará sustancialmente. Muchas gracias. Gracias. Pasamos la palabra ahora al señor Rego Candamil. Tiene usted dos preguntas. No sé si quiere tramitarlas conjuntamente como ha hecho.